Los Juegos Olímpicos es el sitio donde todo atleta sueña estar, pero seamos honestos, llegar es muy complicado y únicamente los mejores pueden lograrlo, sacrificando muchos años de entrenamiento y disciplina. Si participar es una labor cuasi titánica, reservada para muy pocos, destacar épicamente y cambiar la historia de unos juegos para siempre es un lujo del que solo unos cuantos pueden vanagloriarse. En la entrega de hoy viajamos por estos momentos históricos que representan un punto de quiebre en el devenir del olimpismo moderno, acontecimientos únicos e irrepetibles que hoy descansan en los libros dorados del olimpismo y que merecen ser reconocidos por su grandeza y la de sus protagonistas. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así podrás sumergirte junto con nosotros por las mejores historias deportivas. Cuando hablamos de saltar debemos mencionar al rey de las alturas, Javier Sotomayor. El atleta cubano llegaba como el principal candidato para ganar el oro en Barcelona en 1992, ya que era el mejor atleta del mundo en salto alto desde el año 1988, luego de romper récord mundial superando los 2.43 metros en Salamanca, España. Un año más tarde, en San Juan, Puerto Rico, volvió a incrementar la plusmarca mundial a 2.44 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tras 8 años de ausencia por cuestiones políticas, Cuba retornó a las Olimpiadas en 1992. 5 atletas superaron la barrera de los 2.34 metros, pero el cubano fue el único en lograrlo en su primer intento. Sus contrincantes fallaron en la siguiente altura de 2.37 metros, así que Sotomayor aseguró la presea dorada con una menor cantidad de saltos. Pero la hazaña que dejó una huella imborrable en los libros de la historia del atletismo tuvo lugar en Salamanca en 1993, donde al saltar la varilla de 2.45 metros impuso una plusmarca inquebrantable. El hombre de una supremacía eterna. Continuemos en Atenas 2004, pues durante esta edición en el tenis se consiguió un récord olímpico único e irrepetible. El chileno Nicolás Massú se colgó 2 medallas de oro, tanto en individuales como en dobles, con menos de 24 horas de diferencia entre una final y otra. Algo que llama poderosamente la atención de esta hazaña es pensar la cantidad de horas que el tenista tuvo que jugar al máximo nivel y la concentración que tuvo que tener en todo momento. La final de dobles junto a su compañero Fernando González la disputaron frente a los alemanes Nicolas Kiefer y Rainer Schüttler. Tuvo lugar el 21 de agosto y duró 3 horas y 43 minutos, mientras que la final individual fue disputada tan solo 24 horas después, en la que Massú enfrentó al estadounidense Mardy Fish, otro agónico partido de casi 4 horas. El chileno salió victorioso en ambos y llenó de orgullo a su país. Posteriormente, en una entrevista, habló sobre ser muy positivo. Él se sentía muy fuerte y jugando muy bien. Dijo estar preparado para jugar entre 25 o 26 horas en una semana. Lo de Nicolás fue enorme, todo un ejemplo de disciplina y talento. Esa misma edición de las Olimpiadas nos dejó otra gran hazaña. Argentina participó en baloncesto con su generación dorada y lograron la proeza al derrotar al equipo siempre favorito de Estados Unidos en semifinales para posteriormente colgarse la medalla de oro tras derrotar a Italia. Pero el camino no fue nada fácil, pues los sudamericanos se comieron par de derrotas durante la fase de grupos frente a España e Italia, pero fueron de menos a más. Sus victorias ante Serbia y Montenegro, China y Nueva Zelanda les dieron el pase a la siguiente ronda. Ya en cuartos de final acabaron con las ilusiones de los anfitriones, con un marcador de 69-64. Instalados en semifinales, vendría la prueba de fuego contra el conjunto estadounidense. El primer cuarto fue parejo y dejó un marcador de 10-8 a favor del albiceleste. Dicha ventaja se mantuvo y se amplió porque a medio tiempo en la pizarra se leía 42-33. El carácter y la concentración fueron las claves para tener un gran partido. Aunque Estados Unidos se acercó peligrosamente para una probable voltereta, al poner el marcador 60-54 durante el tercer cuarto, los argentinos contestaron con 2 triples consecutivos de Alejandro Montecchia y Rubén Wolkowski y una jugada de 4 puntos para dejar un 70-57 en este episodio. Los argentinos en todo momento supieron manejar su ventaja y al final se llevaron la victoria 89-81. Con esta victoria frente a los estadounidenses partían como favoritos, aunque en grupos fueron derrotados por Italia. Esta vez la historia sería distinta y la albiceleste se coronó con marcador de 84-69. Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Carlos Delfino y Alejandro Montecchia fueron algunos de los héroes del seleccionado argentino en lograr una medalla histórica en baloncesto para su nación.
Mariana Pajón es conocida como la reina del BMX y es todo un orgullo para su tierra, Colombia. Su interés por montar una bicicleta comenzó siendo muy pequeña y hoy a sus 32 años tiene un palmarés impresionante. Lo ha ganado prácticamente todo: campeonatos nacionales, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe, múltiples Copas del Mundo BMX Supercross, campeonatos mundiales y por supuesto las Olimpiadas, siendo doble medallista de oro olímpica. Llegó a lo más alto del podio en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además en Tokio 2020 se colgó la presea plateada. Pero las historias fascinantes y momentos gloriosos que quedarán para la historia también se han escrito recientemente. Es momento de hablar sobre algo ocurrido durante Tokio 2020, donde por primera vez en más de un siglo, dos deportistas comparten medalla de oro en atletismo en unas Olimpiadas. Mutas Essa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia protagonizaron la final de salto de altura. Fue una competencia agotadora de 2 horas en las que ambos quedaron empatados, luego de superar cada barrera en su primer intento hasta los 2.37 metros, y tras haber fallado en el salto de los 2.39. Este momento de gloria también se bañó de nobleza y de dos grandes dando un ejemplo mayúsculo dentro del deporte. Tanto Mutas como Gianmarco acordaron no ir a un desempate y mejor compartir el título, decisión que provocó una carrera de aplausos y ovaciones en la tribuna. Emil Zapotek fue el vencedor de las carreras de 10.000, 5.000 y la maratón, sin haber corrido esa distancia nunca antes. Aunque el atleta checo estudió química y desde que empezó a correr buscó diferentes maneras no probadas hasta ese momento para mejorar su rendimiento, como contener la respiración hasta el desmayo, el también nombrado como locomotora humana dominó y cambió su deporte para siempre gracias a su sistema de entrenamiento, desarrollado por él mismo, el cual consistía en hacer distancias cortas y con sesiones de 100 series de 400 metros por día. Hacía 800 kilómetros por mes y 1000 horas al año. Se retiró con 4 medallas de oro, 1 de plata y 18 récords mundiales en varias distancias. En 2013 fue nombrado como el mejor corredor de todos los tiempos por su triple hazaña en Helsinki, algo que hasta la fecha no se ha repetido. Si te dijera que los grandes momentos que han marcado las Olimpiadas también pueden darse de una manera externa al deporte, seguro me tomarías por loco, pero ciertamente la palabra boicot es algo que atemoriza a los Juegos Olímpicos. Y es que por más que nos cueste aceptarlo, en varias ocasiones la política define el rumbo de muchos aspectos de la vida, incluso en el deporte. A lo largo de la historia han existido varios boicots, comenzando en Melbourne 56. Bueno, en realidad fueron 3 en esta edición. Uno por la intervención en la península de Sinai tras su nacionalización por parte de Egipto, otro el secundado por España por la invasión soviética de Hungría para sofocar la revolución democrática, y el tercero decretado por China en protesta por la presencia de Taiwán en los Juegos. Para Tokio 64 no participaron China por el mismo motivo, Indonesia, sancionada por el Comité Olímpico Internacional, ni Corea del Norte, en solidaridad con Indonesia, pero el siguiente gran veto fue el de los Juegos de Montreal 76, decidido por 29 países africanos como protesta por la admisión de Nueva Zelanda. En los Juegos de Moscú 1980, Estados Unidos y su bloque boicotearon aquella edición debido a la invasión soviética a Afganistán. Esto llevó a tener la ausencia de Alemania Federal, Japón, Canadá y Noruega. Solo participaron 80 países. En respuesta, 4 años más tarde, la Unión Soviética haría lo propio en el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Finalmente, en Seúl 88, no se inscribieron los países aliados de Corea del Norte, Etiopía, Nicaragua, Cuba, Albania, entre otros. Esto debido a que Corea del Norte propuso al Comité Olímpico Internacional llevar a cabo una edición conjunta con Corea del Sur. El comité les dio una contrarrespuesta, ofreciéndoles ser sede de algunas pruebas, pero solo se aceptaban algunas condiciones, como abrir las fronteras entre ambos países, lo cual Corea del Norte rechazó. Así es como el deporte también se ha visto manchado algunas veces, y siendo honestos, este tipo de boicots seguirán presentándose en el futuro. Ahora toca hablar de uno de los temas más polémicos de París 2024, la boxeadora argelina Imane Khelif, que ha estado en boca de todos por su pelea contra la italiana Angela Carini. En primer lugar debemos comentar que la argelina tuvo problemas con una prueba de género. Ella es una mujer cisgénero, con lo cual su género se alinea con el sexo con el que nació. Pese a esto, el tema se ha abierto a múltiples especulaciones, pero todo estalló cuando Khelif se enfrentó a Carini y le rompió la nariz a los 46 segundos de iniciado el combate. La italiana comentó que nunca
nunca le habían golpeado tan fuerte. Esto generó mucha conversación en redes sociales, con opiniones divididas. Algunos antecedentes de la pugilista argelina son haber ganado una medalla de plata en los campeonatos del mundo de 2022 de la Asociación Internacional de Boxeo. Sin embargo, el mismo organismo rector la descalificó en los campeonatos del 2023 poco antes de su combate por la medalla de oro, debido a lo que afirmó eran niveles elevados de testosterona. Ante toda la polémica que se generó por la participación de Khelif, el portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, declaró lo siguiente: todas las personas que compiten en la categoría femenina cumplen con las normas de elegibilidad para la competición. Pero cuéntame tú qué opinas sobre este caso que ha dado mucho de qué hablar en París 2024. Te leeré en los comentarios. Como ya hemos visto en la primera y segunda parte de momentos históricos en Juegos Olímpicos, estos no se limitan a obtener una presea dorada, a veces va más allá y tiene que ver con mandar un mensaje que muchas veces va de la mano con la lucha por los derechos. A continuación te contaré sobre Surya Bonaly, patinadora francesa muy exitosa con múltiples triunfos mundiales y nacionales, pero sobre todo una mujer muy valiente. Ella desde muy pequeña soñaba con llegar a los Juegos Olímpicos y a los Campeonatos Mundiales de Patinaje Artístico sobre hielo. Un primer momento lleno de polémica sucedió en el Mundial de Patinaje celebrado en Chiba, Japón en 1994. Se enfrentaban Surya y Yuka Sato, patinadora local que ya había sido campeona mundial juvenil en 1990. La francesa tuvo una participación excelsa, pero debió conformarse con el segundo lugar. Desilusionada, recibió la presea de plata, la cual se quitó enseguida y el público se lo reprochó. En esa época el mundo del patinaje no estaba acostumbrado a tener competidoras de color. De hecho, Bonaly sintió durante varias competencias mundiales que algo externo la alejaba del oro, pues cómo podía ser posible que siendo 9 veces campeona nacional no lograra coronarse en competencias internacionales. Sus últimos Juegos Olímpicos fueron los de invierno en 1998, a los cuales llegó sin recuperarse al 100% de una lesión en el talón de Aquiles. Sin embargo, dejó de lado las molestias, salió a ejecutar su rutina y decidió hacer un salto hacia atrás, el cual era prohibido bajo las reglas del patinaje. Así fue como retó a los jueces, que nunca reconocieron sus méritos para ser campeona. La penalizaron y terminó en 10ª posición, pero el público le reconoció la ejecución y la despidió entre aplausos. Tal vez ese día no conquistó el oro, pero dejó una gran lección. Su valentía la llevó a dejar un gran mensaje en la lucha por erradicar la discriminación. Y es que gracias a precursoras como Surya Bonaly es que hemos podido disfrutar del talento de jovencitas quienes trabajan arduamente para conquistar sus sueños. Simone Biles ha escrito su propia historia, convirtiéndose en una leyenda, en la mejor gimnasta y la más condecorada de todos los tiempos. La estadounidense no se cansa de cosechar triunfos. Recientemente en París 2024 se convirtió en la tercera gimnasta de la historia en quedar campeona olímpica en All Around en 2 ocasiones, siendo la primera en Río 2016. Aunque el camino no ha sido fácil, pues recordemos que en Tokio 2020 anunció que se retiraba de esa edición durante la final por equipos de gimnasia artística por problemas de salud mental. Una vez más, una clara muestra de la presión a la que son exigidos estos grandes deportistas. Afortunadamente la tuvimos de regreso en París para deleitarnos con su talento. Con tan solo 19 años de edad, debutó de forma espectacular en Río 2016, donde conquistó 5 medallas, 4 de ellas de oro, en la prueba por equipos, el All Around, además de la prueba de potro y de suelo. Una joven impetuosa con una sonrisa radiante que desbordaba alegría al ejecutar cada rutina. Pese a que en Tokio 2020 no brilló como se esperaba por lo antes mencionado, se colgó la presea de plata en la prueba general por equipos, así como el bronce en viga de equilibrio. Hasta la fecha de grabación de este video, en París 2024 ha conquistado el oro en la competición por equipos y en All Around, con lo que suma 6 oros en su carrera, así como una plata en barra de equilibrio, y con la posibilidad de sumar algunas preseas doradas más en esta edición de las Olimpiadas. Esta fue nuestra tercera entrega de momentos históricos en Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, así como compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.